Vamos a seguir con la tercera enseñanza de los 30 consejos de los sabios en Proverbios. Los 30 dichos de los sabios basados en Proverbios capítulo 22, versículo 20 al capítulo 24, versículo 34. Eso es lo que está abarcando toda esta serie de los consejos de los sabios en Proverbios. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos porque hoy vinimos a escuchar parte de tu consejo que siempre ve por nuestro bien, Padre. Tu consejo que es para protegernos del mal, para darnos armadura, Padre, y armas para luchar en esta vida, Padre, para que sea menos trabajoso y arduo, Padre, para saber que a pesar de cualquier circunstancia que estemos, por más difícil que sea, Señor, por más que no veamos la luz, sabemos que en tus consejos, Señor, encontramos esa luz y la vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues el libro que estamos viendo, ¿verdad? Es el libro de Proverbios. Dijimos que este libro pertenece a los que en la Biblia se clasifican como sapiensales o poéticos también, que están en libros de Job, en libros de Proverbios, el libro de Salmos, varios libros en los cuales nosotros lo leemos y vemos si son sapiensales, tienen que ver mucho con la sabiduría, ¿verdad? Con la forma de pensamiento, de cómo el Señor quiere inculcar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones y mente, su pensamiento, su forma de pensar, su forma de ser. Este libro de Proverbios tenemos que ser bien conscientes que así el Señor lo dispuso, ¿no? Que sea una serie, una colección, ¿verdad? ¿De qué? De máximas, de refranes, de consejos, de dichos, de poemas, incluso hay poemas ahí, que transmiten la antigua herencia de ¿qué? De la sabiduría de los ancianos de Israel, de los ancianos de los tiempos antiguos. Fíjense que las ciencias sociales de hoy en día, las ciencias sociales, las ciencias de la historia, de la antropología, de la psicología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hablan de la importancia de esta herencia que transmiten los mayores, los ancianos, los padres, los abuelos, a las generaciones siguientes, a sus hijos y nietos. De hecho, la palabra anciano, ¿cuántos les gusta que le diga anciano? ¿Verdad que a nadie? Pero la palabra anciano tiene un concepto, hay varios se ríen, ¿verdad? Tiene un concepto muy bueno en la palabra, porque si realmente esta palabra anciano se utilizaba para el que tenía experiencia, conocimiento, juicio, que necesarios para dirigir, enseñar, aconsejar y juzgar al pueblo. Fíjense, así se le decían ancianos, por eso no se enoje cuando le diga anciano a alguien, ¿verdad? Oiga, anciano, ¿qué te pasa? Yo peino, tengo el pelo blanco, pero soy más joven que tú, X, ¿no? Pero bueno, en la iglesia, fíjense, cuando empieza el Nuevo Testamento, en la iglesia se le decía ancianos a los líderes espirituales, a los obispos, pastores, a los ministros, ¿verdad? El término en el Nuevo Testamento se refiere a un líder de la iglesia, ¿de quién? De una iglesia local, de una congregación, ¿verdad? Y así se tradujo el término, del término griego presbúteros o presbíteros, después se transformó, ¿verdad? Que habla de estos ancianos que con su sabiduría y experiencia en el Señor, o sea, no cualquier sabiduría y experiencia, ¿verdad? Que espiritual. Estamos hablando de vivir la vida espiritual, de pelear la vida espiritual, de permanecer en la vida espiritual, de perseverar en la vida espiritual, de aconsejar en el espíritu, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la vida que menciona del anciano, del obispo, del pastor en las iglesias locales, ¿verdad? Si se fijan, hubo en la iglesia primitiva un primer concilio. Un concilio es la reunión, pues, de todos los líderes de la iglesia
para hablar de ciertas doctrinas, o sea, enseñanzas que se dan en la iglesia. Oiga, esta doctrina está mal. Y entraron unos fariseos y todavía siguen que hay que circuncidarse para ser salvos. Entraron unos gnósticos y dicen que el conocimiento está arriba de todo, que con el conocimiento encontramos la luz, etcétera, ¿verdad? Entonces salen muchas doctrinas o filosofías de hombres, ¿verdad? Entonces en estos concilios los ancianos, los líderes, los apóstoles decían: ¡Ey! Eso está mal, eso no es doctrina de Dios, eso no es lo que el Señor quiso, eso no está dentro del carácter de Dios, eso no va. Y el primer concilio fue ¿en dónde? Adivinen en dónde. En Jerusalén. Ese hecho importante aparece en el libro de los Hechos, capítulo 15. Y si vamos un poco ahí, vamos a ver que había unos hermanos que llegaron ahí a donde estaban, en Antioquía, en Siria, en donde estaban Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan a Pablo y a Bernabé, verdad? Los misioneros por esencia, ¿verdad? Y ellos llegaron a la iglesia, a esa iglesia primitiva de Antioquía, en donde fue la primera vez que ahí se mencionaban que eran cristianos, ¿verdad? A los que son hermanos en Cristo. Y llegaron diciendo: no, el que no se circuncida, pues esa persona no es salva. Cualquier similitud con muchos de youtuberos, predicadores de YouTube, no es coincidencia, mis hermanos, porque el diablo utiliza las mismas cosas una y otra vez. Vamos a hacer una serie de todas esas doctrinas falsas y herejías, ¿verdad? Los miércoles, ¿verdad? Pero fíjense que estos salieron con que si no se circuncida uno, pues no es salvo. Según los ritos de Moisés hay que hacerle así. No entendían el simbolismo de la circuncisión, ¿verdad? Que después Pablo lo explica, que la verdadera circuncisión es la de ¿cuál? La del corazón, ¿verdad? Estar circuncidados en el corazón, en nuestra alma. Entonces ahí Pablo dice que tuvieron una fuerte discusión. Fíjense, un debate, pero candente, ¿verdad? Porque el celo de Dios parece que les ganaba y decían: no, estos están bien mal. Pero no se fueron a la violencia, ¿no? Pero se acordó entonces que Pablo y Bernabé y algunos otros líderes ancianos fueran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y era el centro, ¿verdad?, donde se originó pues todos los eventos misioneros. De hecho, Pablo y Bernabé salieron de la iglesia de Jerusalén y los mandaron ahí, y dice la palabra en Hechos 15:2, ¿para qué? Para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Ahí está la palabra presbíteros, ancianos, sabios. 4, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, dice, por la eclesía, y los apóstoles, los discípulos de Jesús, y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Después dice que, bueno, ahí seguían la secta de los fariseos diciéndole que hay que circuncidarlos y que mandarles a que cumplan la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Y en el versículo 6 dice: los apóstoles y los ancianos, los presbíteros, se reunieron para tratar este asunto. ¿Qué significa eso? Que era un asunto candente en esa época, y todavía parece que sigue siendo porque otra vez resurgió. ¿Y quién dirimió esto? Los apóstoles y los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos eran el depósito de los conocimientos y experiencias esenciales para la preservación de la sana doctrina, o sea, de la doctrina de Cristo, del pensamiento de Dios. Dios en este pasaje quiso decir esto, pero muchos empezaban a torcer las escrituras. Y esto es lo que los ancianos y los apóstoles estaban vigilando, guardando. Por eso siempre la vara de medida siempre está bien puesta, bien alta en el Nuevo Testamento, con respecto a quién puede ser un anciano, un obispo, un apóstol en la iglesia de Jesucristo. ¿La iglesia de quién? La iglesia de Dios, no es nuestra iglesia. Por eso tiene unos altos requisitos para ser parte de ese consejo de ancianos, porque ese consejo de ancianos tiene que dar
y cómo la sabiduría de Dios a los otros, el consejo de Dios a otros. ¿Y cómo uno puede saber? Pues obviamente por las cosas que ellos hacían, por cómo ellos administraban en la iglesia y se comportaban, pero también en su familia. Dice, ustedes todos saben, en 1 Timoteo 3, ahí aparece bien claro los requisitos para ser obispos o ancianos o líderes en las iglesias. Y bien claro, ahí empieza el apóstol Pablo y habla y dice, el que desea ese obispado desea buena obra, ¿sí o no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa. Y ahí empiezan las características del buen obispo, de cómo debe él ser el anciano para él dar buenos consejos. Él se guardó, él perseveró, él luchó y venció por el medio del consejo de Dios. Entonces se mantuvo fiel con una sola esposa a lo largo de mucho tiempo. Él es sobrio, o sea, no se da los vicios al vino, etcétera. Él es prudente, él es decoroso, o sea que es conservador, es prudente, es tranquilo, es hospedador, apto para enseñar, o sea, se prepara, lee la Biblia, entiende, se va. Busca a Dios todo el tiempo. No afecto al vino. Ahí volvemos. ¿Vieron cuando dice por sobrio? Pues dice otra vez no afecto al vino. Porque en el vino, ¿qué hay? Pues hay descontrol, ¿verdad? Hay descontrol, no hay sobriedad, no hay prudencia cuando uno se emborracha. Ni pendenciero, o sea, peleador que busca violencia, que busca la pelea. Ni siquiera vino la violencia a él y él anda buscándole. Ese hermano, ¿ya vieron? Que siempre anda diciendo cosas. ¿Vieron? Pues hay que darle hay que echarlo. Aquí no hay, gracias a Dios, de esos hermanos, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes? Yo sé que ustedes también, algunos me han comentado, yo también lo hemos vivido en otras iglesias, ¿verdad? Esa gente, esos hermanos pendencieros, o sea, que les encantaba la violencia, buscar pleito. Ni codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque el que dice, le mueve la balanza, me voy a ganar 10 gramos, 100 gramos más por cada vez que peso el kilo de lo que vendo. Y entonces, ¿en qué está confiando, verdad? ¿En quién está confiando? No está confiando en Dios, ¿verdad? Por 100 gramos vende su fe por 100 gramos. Y así que, pues eso es importante, o sea, no de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? O sea, tiene que ver, y no sea un neófito. ¿Un neófito quién es? El que apenas va comenzando en la fe. No sea que se envanezca, que se le suba a la cabeza y que caiga en la condenación del diablo. Acuérdense, siempre la lucha no es con los hermanos, ¿es contra quién? Contra el diablo y sus huestes de demonios que están totalmente, ellos están como un ejército, como uno solo, unidos para destruir ¿a quién? A la iglesia. La iglesia es la que se divide, ¿verdad? Pero ellos están bien unidos, Bien, ellos, el diablo dice, muévanse, destruyan esta familia, y van, y en vez de los hermanos protegerse, ¿en qué? En el Espíritu de Dios, bajo la sombra del Altísimo, ¿qué hacen? No, pues hacen lo suyo y toda esa familia termina en un desastre. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice tantos requisitos para ser parte de ese consejo de ancianos, donde el primer concilio de Jerusalén, pues Pablo mismo se sujetó a ese concilio de ancianos. Fíjense. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, que no caiga en descréditos y en los lazos del diablo. O sea, que sea un más que vencedor, ¿verdad? Y no un perdedor espiritualmente hablando. No es fácil entonces ser anciano, ser obispo, ser líder, porque para poder cumplir todos estos requisitos se necesita, ¿qué cosa, mis hermanos? Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y la sabiduría sabemos que viene solamente de arriba, de lo alto del Señor. Y la compilación
o compaginación de tantos sabios ancianos desde la antigüedad, que habían dicho un montón de dichos y consejos y máximas en donde uno aferrarse y decir, ay, este es el consejo, ¿no? ¿Quién la podía digerir y expresar sino solo aquel hombre que se humilló ante Dios y en vez de pedirle riquezas o destruir a sus enemigos, le pidió ¿qué? Sabiduría. ¿Quién sería? Salomón, ¿verdad? Vayamos rápidamente a Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 en la Reina Valera. Fíjense lo que piden los hombres sabios. Esa misma noche dice que Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo, ¿qué? Que yo te dé. O sea, todo lo que quieras, y pues eso es Dios, ¿verdad? Todo lo que quieras, yo te lo puedo dar. Pídeme lo que quieras, le dice el Señor. Fíjese, ¿qué le pediría usted? Es una pregunta, ¿verdad? Rápido sale ahí. Y no hace falta comentarlo, pero en su corazón usted ya sabe lo que está pidiendo a Dios. Y Salomón le dijo a Dios, fíjense cómo respondió este hombre que Dios lo hizo sabio, lo hizo consejero, rey de su pueblo. Dice, tú has tenido gran misericordia de David mi padre y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Por ejemplo, dame sabiduría, por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y Dios le dijo a Salomón, por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, recibirás sabiduría y conocimiento. Y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucederán. Ya está, ¿verdad? Uno ve cómo es que el Señor quiere que le busquemos, ¿verdad? Esta es la manera como en aquella vez Salomón buscó al Señor. ¿Cuántas veces el Señor se nos ha aparecido y nosotros le hemos pedido otra cosa que no es sabiduría y conocimiento de Él? Y aquí alguno podrá decir, no, a mí nunca se me apareció. Nunca tuve un encuentro con el Señor. ¿A poco no? Entonces, ¿qué hace aquí? Todos tuvimos un encuentro con Dios. Todos hablamos, oramos al Señor. Todos leemos la Biblia. Todos tenemos diariamente un encuentro con Dios. Por eso, ahí está. Este encuentro que tuvo Salomón es el encuentro que diariamente yo debo tener con el Señor y que le estoy pidiendo. Pero para ser sabios, para ser ancianos, como fue el rey Salomón, que tiene la autoría de este libro de Proverbios, hay que pedir ese consejo de Dios. Hay que aferrarse a que el consejo de Dios es lo único necesario para sobrevivir y vivir y sobrevivir en esta vida. Fíjense cómo el Señor, cuando Él le dijo, te voy a dar lo que tú me pides y aparte todo lo que no me pediste. ¿Cuántos entendemos esto? Es difícil, ¿verdad? Parece algo tan sencillo, pero es difícil. El rey Salomón tuvo esta sabiduría que Dios le permitió tener, pero él así escribió el libro de Proverbios y compiló las máximas, los refranes, los consejos, los dichos, los poemas de los sabios, ¿verdad? De los ancianos y de sus experiencias y vivencias propias. Por eso, fíjense, el contenido en su conjunto de este libro de Proverbios empieza de esta manera en el título que dice Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Este monarca, Salomón, célebre por su sabiduría, por lo que Dios le dio. Dios le prometió y Dios le dio 3,000 consejos, 3,000 proverbios y más de 1,000 alabanzas que él pudo hacer. Todos estos consejos, estas máximas, estos refranes, estos dichos, estas parábolas, estos poemas, ¿son para qué provecho de quién? Provecho de nosotros. Fíjense cómo cuando Salomón pidió sabiduría, Dios le dio todo lo demás que él no había pedido, pero sabía que necesitaba Salomón. ¿Y se lo dio en qué manera? De una manera que sobreabunde. O sea, más de lo que él podría necesitar. Fíjense. Entonces, todo este consejo de Dios es para nuestro provecho, para que los que sigamos estos consejos, ¿qué significa seguir? Los escuchemos, los entendamos y porque los entendimos los ponemos manos a las obras, ponemos a practicarlos. Todos estos sabios proverbios para hacer que bendecidos nosotros, no otras personas, bendecidos los que ponen manos a la obra estos proverbios. Recordemos que el proverbio 1:7 en la traducción del lenguaje actual dice de esta manera: todo el que quiera ser sabio, como Salomón, debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llega a ser sabia. O sea, para empezar a obedecer a Dios, hay que empezar a redarguir nuestras actitudes y nuestras acciones, nuestra toma de decisiones erróneas. Pero la gente necia, ignorante, no quiere ser corregida, dice la palabra de Dios. O sea, no, pues yo estoy bien, yo estoy haciendo bien las cosas. Cuidado, cuando uno piensa de esa manera, cuidado, dice la palabra. Porque no estoy confiando en el Señor más que en mis propios razonamientos. Por eso todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Tan sencillo como eso. Estos consejos de estos hombres de Dios, estos ancianos, estos sabios nos hacen mansos, o sea, humildes, y pobres en espíritu, o sea, con temor de Dios, para poder así heredar las promesas en esta tierra y en el reino venidero, en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5. Si vemos esto, Dios no es que quiera nomás, bueno, pues ahí está el reino y aquí ustedes la van a sufrir como úrale. Sí, vamos a ser rechazados, pero también Dios promete bendiciones para los hijos sabios, o sea, obedientes. Por eso vayamos ahora al Proverbio 22, al pasaje que nos concierne, Proverbios 22. Vamos a hacer un repaso del consejo 1 y 2 que vimos ya la anterior vez. Van a ver que es diferente. Proverbios 22. El consejo número 1 dice que no robes a los pobres solo porque puedes, ni oprimas a los necesitados en la corte. El Señor es su defensor y arruinará a cualquiera que los arruine. Dios quiere que seamos más como ¿quién? Más como Él. Dios, siendo el Dios todopoderoso, el creador, ¿verdad? Actúa en base a ¿qué? A su carácter. Él tiene un carácter, ¿verdad? Que se ha revelado a través de la Biblia. Y en esta revelación de la Biblia nos enseña ¿qué? A ser ¿qué? Como Él. Amor, paciencia, misericordia, humildad, sabiduría, etcétera, etcétera. Él pudo haber creado a seres bajo su yugo y bajo su poder. ¿Cómo sería eso? Como en el mundo los gobernadores, ¿verdad? Oprimiéndonos y haciéndonos creer que nosotros somos los que necesitamos de ellos, mientras ellos nos oprimen.
haciéndonos esclavos, esclavizándonos, la palabra dice, enseñoreándose de nosotros, sin ningún lugar a opción. Los gobernantes de este mundo, si tuvieran una opción y nadie se enteraría, y les dirían, te voy a dar 2 opciones. A ver, ¿quieres que el pueblo tenga opciones y libertad o que esté bien sujeto a ti? Adivinen en cuál elegirían los gobernadores. En lo secreto, ¿verdad? No así, en lo público ellos, no, yo quiero que ustedes tengan libertad. Pero en lo secreto, ¿qué? No, quieren tenernos bien agarrados. Si no, vean al gobierno chino, ¿verdad? Ya hasta tienen cámaras en todos lados. No, en mi país también. O sea, no se puede. Yo salgo de mi casa y el gobierno sabe a dónde voy, a qué hora, en qué momento y en todo momento. O sea, y me identifican por medio de la cámara y dicen, este es Mario Kim, estudió tal lugar, vivió en tal lugar, vive en tal lugar, tiene tales familias. Identifican en medio segundo todo. Los gobiernos quieren tener control. Quieren tener poder. Nuestro Señor no necesita querer tener eso, porque Dios tiene el control. Dios es el poder que creó todo este universo. Él no necesita demostrar nada a nadie, a ningún ser humano, a ninguna criatura. Pero si este Dios todopoderoso, si así hubiese querido, o sea, Él ser el yugo opresor, enseñorearse de nuestras vidas, pues así nos hubiese creado, ¿verdad que sí? Y así nos hubiese tratado como esclavos, como autómatas, como robots. O sea, nomás ustedes alábenme y honrenme y hagan lo que yo quiero. Fíjense que ni a los ángeles oprimió de esa manera, sino cómo se rebeló el diablo, ¿verdad? Tenía libre albedrío, libertad de decisión se llama eso, no opresión. Muchos cristianos no entienden este concepto tan importante porque no se ven o no han vivido jamás bajo esclavitud. Por ejemplo, en el país del norte, de mi país, del Corea del Norte, pues ahí muchos cristianos viven bajo esclavitud. O sea, por ser cristianos, los agarran y los tienen en trabajos forzados, en campos de concentración, igual que en China. Ellos sí saben lo que es vivir bajo opresión. Muchos de nosotros no sabemos. Fíjense, el Señor, al contrario, Él no nos quiso oprimir. Él nos dio capacidad de decisión y nos dio aliento de vida, haciéndonos a su semejanza con el poder de tomar nuestras propias decisiones, para lo cual nos dio un cerebro, una mente y una conciencia, para que estas decisiones no sean cualquier decisión, sino sean decisiones responsables. Esto significa que son decisiones de las cuales vamos a dar cuenta. Que sus hijos andan en el mundial, que no les va, que les vale. Va a dar cuenta de eso, mi hermano y mi hermana. Ay, hermano, pues es que así dice la Biblia. Vamos a dar cuenta de todo esto, de todo lo que Dios dispuso bajo nuestro cuidado. Yo tengo que dar cuenta por las almas de ustedes. Por eso los hermanos que a veces veo que se alejan y estén así, pues yo tengo que ir a buscarlos porque yo tengo que pedir cuenta. Yo tengo temor de Dios. Cuando sabe que su jefe pues es muy bueno haciendo cuentas, ¿usted qué cree que va a estar? No, él es bueno. No, Él es Dios justo y Él va a aplicarme la justicia. Y para eso me dio 2 pies y salud, ¿verdad? Y una mente. Entonces yo tengo que tomar las decisiones como decía el Proverbio 1:7, ¿verdad? Obedientes, sabias. Son decisiones responsables por eso. O sea, tienen una consecuencia que hay que saldar, que pagar. Gracias a Dios que nos dio esta capacidad, ¿verdad? De ser libres tomadores de decisiones, de tener esa libertad y no estar oprimidos bajo lo que Él quiere, como un dictador, ¿verdad? Sino de tener autonomía y no ser oprimidos bajo el yugo de un creador todopoderoso. Imagínense, bajo el yugo de un creador todopoderoso, ¿usted cree que va a poder escapar? A un gobierno como los de Hitler, Stalin, casi nadie escapaba, pero había gente que escapaba, ¿verdad? Se iban a otros países, se escabullían. Ahí vieron la película esa, la lista de Schindler, ¿verdad? Hace mucho salió.
de este señor alemán que salvó miles de vidas de judíos. Escaparon de la opresión, de la dictadura nazi, ¿verdad? Pero usted piensa que si Dios quiere ser un dictador, un opresor, bajo mi yugo te vas a quedar maldito, vas a ver. Te creé para eso, para hacerte la vida imposible, para que hagas lo que yo quiera y me vale que opines y me vale cómo te sientas. ¿Es así el Señor? Es lo contrario. Y la gente no se da cuenta. El Señor nos dijo que nos vino a nosotros para hacernos libres y en verdad libres totalmente del yugo de la esclavitud al pecado, a las cosas malas, al imperio de Satanás que nos tenía aprisionados en vicios. Pero Dios no es malo como los hombres, porque muchos hombres se quieren comparar con Dios, lo humanizan demasiado, por así decirlo, ¿no? Y piensan que Dios se quiere enseñorear de sus vidas. El Señor ya es dueño de nuestras vidas. El problema es que la rebeldía es no admitirlo. Pero una vez vamos a estar cara a cara con el Señor y ahí el Señor nos va a decir, híjole, yo sí era dueño de tu vida, pero te negabas. Lucas 22:25 dice bien claro, el Señor Jesús aquí lo expone de una manera hermosa. Todo esto que estamos hablando. Lucas 22:25, Reina Valera dice, pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean, oprimen, ejercen dominio obligatorio de ellas, de los pueblos, de la gente del pueblo. Y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. En la palabra de Dios para todos dice así este versículo. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones ejercen dominio sobre su pueblo y los hombres que tienen mucha autoridad sobre otros hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo. ¿Cómo es el mundo, verdad? Hacen una cosita buena y ya quieren que tener su estatua de bronce, ¿verdad? Yo hice esto. ¿Vieron allá que están las estatuas de los ex gobernadores? Yo hice el canal, yo hice yo hice el acueducto, yo hice el otro, yo soy el gran benefactor. Cuando en verdad Él se aprovechó del pueblo, la mayoría, ¿verdad? Dios quiere que salgamos de todas estas cosas. Por eso Dios no politiza nada. Dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi alma y mi espíritu son de Dios. Mi vida, su vida es de Dios. Y lo demás, pues al César lo que quiere dominarme, quiere presionarme. No, pues yo ya no estoy atado a este mundo. Pero, me pides impuestos, ahí te va. ¿Me quieres mi casa? Pues ni modo, ahí te va mi casa. Yo confío en el Señor. Así se movía la iglesia primitiva, mis hermanos. Dios quiere que seamos más como Él. Esta es la manera de poder hacer de esta manera y no dejarnos ir y llevar por el enseñoramiento de este mundo. En Mateo 11 dice bien claro, el mismo Señor Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, nos está diciendo su carácter, el carácter de Dios es humilde, manso de corazón, para que si queremos vivir en la casa del Padre Celestial, pues tengamos esos modales y ya seamos formados en el carácter del Señor. Imagínense ir a la casa del Padre, porque todos dicen, si yo creo en Jesús y yo voy a estar en el paraíso, voy a estar en el cielo. ¿Y sus modales? ¿Usted piensa que sus modales van a cambiar? Yo, como le digo siempre a mis hijos, ¿verdad? Si no ordenas, si no limpias, si no ayudas a tu madre de una manera voluntaria, de repente vas a ser adulta y madre y todo eso se te va a pegar de una manera milagrosa. ¿Usted cree? Claro que no. Va a seguir en su desidia, en su desorden, en su dejadez. Por eso, como padres, nosotros ¿qué? Tenemos que ser estorbo, decirle, no, ordena tu cuarto, limpia aquí, ayuda a tu madre y estar ahí diciéndole las cosas. Porque eso es lo que les conviene, aunque no quieran ellos. Así es el Padre Celestial. Nos da estos consejos en Proverbios para que nosotros agarremos la onda, como dicen ahora. Entendamos qué es lo que nos conviene y no lo que nosotros creemos que nos conviene. Por eso en Lucas
22, 26, en el siguiente versículo dice, pero ustedes no sean como ellos. Ahora nos da el consejo. El mayor debe hacerse como el menor, y el que manda, el que es anciano, el que es líder, el que se cree sabio, debe hacerse como el que sirve, o sea, servidor. Por eso en la iglesia, ¿cómo somos? ¿Cómo se le dice a la gente que está sirviendo en la iglesia? Pues servidor, significa sirviente. No hay otra. ¿Cómo identifica cuando es una secta? Cuando el que está en el púlpito, cuando ve al pastor, es como los que están allá, ¿verdad? Los que se dicen luz pero son oscuridad, ¿verdad? Allá en el oriente o en el poniente, ahí en Portonalá. Ve al líder y se enseñorea, ¿verdad? Como en el mundo. No hay nada, actitud. Ahorita lo condenaron y ahí el otro día pasé por ahí, ¿veo? Por periférico, y ahí vi. Tú eres el ungido. Tú eres el enviado de Dios. Y así le ponían, sí, el enviado. No sé de qué Dios, ¿verdad? Pero fíjense, es importante que tengamos discernimiento. Tengamos el discernimiento en el sentido de poder, de saber, esa persona tiene el carácter de Dios. Es sabio, igual es sabio. Esa persona, no, nada que ver con Dios. ¿Lo veo? No, ¿lo veo en la Biblia? No, Dios es orden, Él es bien desordenado. Dios es justicia, verdad, es bien mentiroso. Dios es etcétera, etcétera, ¿verdad? Es manso, pues ese es bien creído, se cree el apóstol de no sé dónde, etcétera, etcétera. Por eso la sabiduría que Dios nos da exactamente habla del carácter de Dios. Consejo número 2. Proverbios 22, 24. Fíjense en la Reina Valera. Proverbios 22, consejo número 2, 22, 24. No tengas nada que ver con gente violenta, ni te hagas amigo de gente agresiva, para que no imites su conducta y tú mismo te tiendas una trampa. En la traducción del lenguaje actual dice así: no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. Yo hace mucho pues hacía taekwondo, ¿verdad? Y hacía otra arte marcial que se llama sipalkido. Y era mucho de pelearse eso. Y había unas peleas, se daban unas peleas tremendas. Y supuestamente lo que a mí me ha enseñado que pues las artes marciales son para el honor, la disciplina, el orden, y justamente así me enseñaron desde niño, y así yo pues, pero cuando fui a hacer arte marcial, los que eran los maestros de esa arte marcial eran bien violentos, se daban sus borracheras, y después ya andaban otro, ay me miró mal, y no, ájate, les daban una paliza a los pobres. Y yo me juntaba con ellos, pues era mi maestro, el borracho, y todos los demás. Y yo, adivine cómo quedé, pues igual que ellos. Y en esas salió gente que sacaba armas y bueno, ahí nos dieron un buen susto. O sea, no te juntes con gente porque puede ser tu vida ponerla en peligro. Dijimos que el control de la ira, o sea, de saber no ser violento, de tener un carácter apacible en todo momento, es una cuestión muy repetida en la Biblia. Si algo es muy repetido en la Biblia es porque el Señor sabe de nuestra debilidad, ¿verdad? Y nos está repitiendo una y otra vez sobre esa base. En Proverbios 29:11 dice así: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. El necio, el insensato, da rienda suelta a su enojo. En el Proverbio 25, al final, el versículo 25, capítulo 25, el último versículo: ciudad en ruinas sin murallas protectoras. Eso es el hombre que no frena sus impulsos. O sea, el hombre iracundo, el hombre enojón, el hombre violento es como una ciudad sin murallas. Todo pasa,
todo deja pasar. Y es repetitivo esto en la Biblia, como dijimos en el consejo 1, porque Dios quiere enseñarnos a ser como Él. Y Dios, en el carácter de Dios, Él no es violento. Él es manso, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos queremos tener el carácter como el Señor? ¿Verdad que todos? Eso es algo obvio. Todos decimos, ¿cuántos quieren ser como el Señor? Amén, todos. Pero de eso se tratan estos proverbios, de estos consejos de Dios. Son sin duda el dominio propio en este consejo 2 y la paciencia, dos características del fruto del Espíritu de Dios. Y el dominio propio, fíjense cómo dice el dominio propio de esto, es tener autodisciplina y saber controlarse. Es la templanza ante situaciones adversas. Y templanza significa moderación y autocontrol voluntarios. Por lo general se la describe a la templanza en términos de abstención voluntaria, abstenerme de un individuo por hacer algo que es perjudicial. O sea, es algo que me va a causar daño, como por ejemplo ir a emborracharme al bar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es perjudicial para mí ir ahí. Pero el dominio propio, que es parte del carácter de Dios. Si yo me aferro al Señor por fe, Él me va a dar ese dominio propio para poder decirle no a esto. Cuando yo empecé a ser violento con ese grupo que andaba, era bien violento porque eran bien violentos ellos. Y de repente me puse a decir, no, espérame. Y después voy a la iglesia y aquí ando peleándome todos los días. Y alguien me mira mal y yo ya le ando diciéndole cosas. ¿Qué onda? Pues yo no era así. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces tuve que empezar a dejar de juntarme con esa gente. A empezar a tener ese autocontrol. Decir, ¿quiero ir con esa gente? No, no voy a ir. Tengo que abstenerme porque es perjudicial para mi vida. Y la paciencia, otra característica del fruto del Espíritu, es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarme. Vean que están unidas, ¿verdad? Habilidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con mucha fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es la paciencia. La paciencia no es, porque muchos se confunden con esto, ¿verdad? La paciencia no es, aguantar vara, pero por dentro, ahora vas a ver, vas a ver, en un momento me la vas a pagar, te voy a demostrar quién soy. ¿Eso es algo paciente? No, eso es crear una trampa, que es uno de los consejos que después dice que no hagamos trampas a otras personas, que no andemos en ese tipo de cosas. Entonces, eso no es paciencia, eso es acumular que la ira aquí y después cuando tengan la mejor oportunidad me las pagas. No, eso no es paciencia. Paciencia es sufrir, saber sufrir, tolerar, aguantar en la ofensa con mucha fortaleza, dice esta definición secular, fíjense, con mucha fortaleza. ¿La fortaleza de quién? Que viene el carácter de Dios, de mi Padre Celestial, al cual yo me tengo que parecer. Bueno, si tengo fe. Si no tengo fe, ¿para qué me voy a parecer a Él? Si acá en el mundo dicen que soy tonto, que tengo miedo, que no sé hacerme valer mi integridad, no saber darles al otro, me pegó y ahora vas a ver, me voy a vengar. No, eso no está dentro del carácter de Dios. Y estas características que tiene el fruto del Espíritu Santo, como dijimos, solamente, yo voy a subrayar eso, solamente se pueden lograr por medio de la fe. No hay otra manera, mis hermanos. Quisiéramos irnos al monte, al monasterio, ¿verdad? O a un lugar ahí, a hacer ciertas cosas de rodillas a no sé dónde, a qué templo allá, en Talpa. No, eso no sirve para nada.
sino el aferrarme a mi fe. ¿Cómo puedo ser un cristiano que se controla y domina a sí mismo y tiene paciencia? ¿Cómo puedo ser ese cristiano? En el ejercicio de mi fe. Cuando pongo en práctica mi confianza en el Señor. Me están agrediendo y yo no voy a contestar porque, bueno, en mí no nace eso, pero yo sé que al Señor eso le agrada. Señor, ayúdame, dame paz en medio de este sufrimiento. Yo me aferro porque yo confío en ti. Tú vas a pagar, yo no soy vengador. Esa es la manera. Segunda de Pedro 1:5 dice, por eso ustedes deben esforzarse. Y yo voy a subrayar esa palabra, esforzarse. ¿Qué habla de esforzarse? Que requiere un esfuerzo. ¿De quién? ¿De Dios? No, de mi parte. Para añadir, empieza con la virtud, ¿verdad? La integridad a mi fe, el conocimiento a la virtud, el dominio propio al conocimiento. No es casual este agregar el dominio propio al conocimiento. Yo puedo saber de los consejos de Dios, pero tengo que empezar a agregarle el dominio propio, esforzarme. ¿Por qué? Porque confío en el Señor, me aferro a esta fe. La paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho predicador de YouTube que no es útil ni productivo. ¿Sí me entiende qué significa eso? Pues no sirve para el reino de Dios, no están aportando nada. Sino en poner en práctica su fe, en esforzarse para poder añadir, incrementar, crecer esa fe, esa confianza en el Señor, es como nosotros podemos ser útiles y productivos con lo que estamos ahora escuchando, la palabra de Dios. Yo debo de esforzarme para agregar a mi fe dominio propio y paciencia y todas las demás virtudes del carácter de Dios. Cuando usted ora, cuando yo oro, ¿qué hacemos? Señor, dame dominio propio. Señor, hazme más paciente. ¿Verdad que a veces oramos así? Ayúdame a ser más paciente, Señor. Ayúdame a controlar esos impulsos, Señor. ¿Y qué cree usted que Dios va a hacer en su vida entonces? Va a contestarle como le contestó a Salomón. Igual. El dominio propio y la paciencia van a aparecer, ¿por qué? Como arte de magia en su vida. De repente, ¡ay! Ya me hice súper paciente. Híjole, ni yo me la creo, hombre. ¿Cómo aguanté? Así de repente aparecerá el dominio propio y la paciencia. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Verdad que no? ¡Claro que no! No va a aparecer de esa manera cuando uno le pide al Señor. Y algunos pueden, entonces qué chiste, ¿para qué le ando pidiendo? Si al fin y al cabo yo tengo que empezar a poner. No, Él nos va a dar la situación propicia para que nosotros añadamos a esa fe. Y por eso va a ser añadida el dominio propio al conocimiento que yo tengo de la palabra. Si Dios va a generar esas situaciones y va a permitir ciertas circunstancias que me van a poner a prueba para que yo tome la decisión que sea acorde al carácter de mi Padre que está en los cielos. Eso se trata. Y puedo tomar esa decisión de controlarme en ese momento de pelea, de violencia, de dificultad, de aflicción. Puedo tener paciencia en vez de devolver la violencia, la maldad o vengarme. Puedo ser paciente sin ofender, sin agraviar, porque yo soy bueno. No, porque yo confié en la palabra de Dios, en su consejo y no en mi razonamiento. Y es ahí cuando mi fe es añadida, como dice el apóstol Pedro.
Esa es la manera, exactamente. Señor, aunque quiera contestarle, aunque quiera gritarle a esa persona, yo oro a veces, sé que eso no me conviene. Sé que eso tú no harías, Señor. Ayúdame, Padre. ¿Cuántos encontraron paz y gozo cuando fueron fieles, cuando añadieron a su fe en esos momentos? Yo les puedo decir que esa paz que sobrepasa todo entendimiento ahí estaba. Si no, aquí, ¿qué hago en este púlpito? La verdad que no tendría caso estar aquí hablando la palabra de Dios si no tiene poder. La verdad que es tremendo el poder que Él actuó en muchas veces, ¿verdad? Fíjense, en el consejo sabio escrito en la palabra, si yo elijo creer a Dios, Él va a hacer que esa fe crezca en mí, que mi espíritu se agarre, porque ve las consecuencias de haber confiado en el Señor. Él nunca nos va a desamparar, nunca jamás nos va a abandonar. Por eso el consejo es: apártate de esa violencia, sé paciente, domínate, ten el carácter de Dios y menos te juntes con gente violenta, con los escarnecedores, porque si apenas tú puedes solo, imagínate con otros, peor. Consejo 3, Proverbios 22-26, dice así este consejo de Dios: no te comprometas por otros, ni salgas fiador de nadie. ¿Por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? En la palabra de Dios para todos dice así: no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador, o sea, garante de las deudas de otro, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. La cama era, usted sabe, ¿verdad? El lugar último que el acreedor le quitaban. Aquí tiene que ver, mis hermanos, otra vez con hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Las deudas, pocas veces, si no es que ninguna, está dentro de esa voluntad. Téngalo en cuenta esto. Y digo pocas en vez de nunca, porque no podemos ser dogmáticos al respecto. Hay veces que Dios nos utiliza en una situación de deuda, de préstamo, ¿para qué? Para probar a alguna de las partes o a ambas partes. Yo lo he vivido eso de las dos partes, mis hermanos, las dos partes. Y Dios ha obrado, y sí fue la voluntad de Dios, pero son las menos, las menos. Es cierto, en principio las deudas son ¿buenas o malas? Malas. Recordemos un solo ejemplo rápidamente en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, habla de la viuda y de Eliseo. ¿Recuerdan? Que el aceite seguía saliendo y saliendo. Segunda de Reyes 4:1 dice: la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. Fíjense, parece una respuesta muy fría, ¿verdad? O sea, está la viuda desesperada, se acaba de morir su esposo. En la antigüedad no es como ahora que la mujer, bueno, se murió mi esposo, pero yo puedo trabajar de algo, ¿verdad? Tengo una carrera, tengo un oficio, puedo hacer algo, ¿verdad? En la antigüedad era muy difícil eso, muy difícil. Casi era imposible. Si se quedaba viuda y los familiares no le ayudaban, se quedaba desahuciada la viuda. Y este Eliseo, que sabía, porque era la esposa de uno de sus discípulos, viene a él y le dice todo lo que está pasando, que él seguramente ya sabía que se había muerto su discípulo, ni modo que no, ¿verdad? Sí sabía que se había muerto su discípulo. Y le dice: ¿en qué te puedo ayudar? Aquí podemos ver varias conclusiones, mis hermanos. En esta historia
Se está hablando de las deudas que tenía un siervo de Dios. O sea, vamos a ponerlo en términos modernos, un cristiano, ¿verdad? Un discípulo aquí, por ejemplo, en este caso, del mismo profeta Eliseo, de uno de los hombres sabios de esa época. Y vemos que esa deuda ha hecho que su familia, ¿qué pasaba con la familia? Sufriera las consecuencias de esa deuda después de su muerte. Hoy en día tenemos los bancos, las entidades financieras, vieron que uno pide un seguro y después lo dicen que es contra la muerte del deudor, ¿verdad? Si el deudor muere, ¿qué pasa? Su deuda queda pagada, saldada. Así lo hacen, ¿verdad? En la mayoría de los bancos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces dicen, no quieren decir, pues no quieren que sepan que tienen deuda. No, pues ¿qué? No, yo no sé. Pues es así. Yo me acuerdo que era de esa manera. Pero de eso no es porque los banqueros, para que sean misericordiosos. Ay, qué misericordiosos son los banqueros. Qué bíblicos que son estos banqueros, estos hombres de negocios. No, esto lo hacen por conveniencia, ¿verdad? Pero fíjense, hay muchas deudas ahora en los préstamos personales y con los agiotistas, con las, ¿cómo se dice? Con ¿las qué? Los prestamistas y agiotistas y hasta las ¿cómo le dicen? Las rondas, las tandas, etc. Hay muchos que tienen, los prestamistas privados, ¿no? De esos que no hay seguro de muerte si se muere el deudor. Y la familia quedaría a la merced de estos prestamistas privados. ¿Y usted qué cree cómo le va a ir a su familia? Pues no muy bien. Incluso ni siquiera de prestamistas privados. Estamos hablando de ya Coppel, si le suenan, ¿verdad? Arrepiéntanse. Coppel, Electra. Había un hermano que tenía unas deudotas ahí con Coppel. Y me buscó y yo le di un consejo, ¿verdad? Pues me pidió un consejo. Uno da consejos al que le pide el consejo, ¿verdad? Y yo le dije, pues vaya con el Señor a ver qué le dice. No, hermano, pues en la práctica, me dice, en la práctica sí, no, la neta. O sea, él quería que yo le preste dinero. Y yo le dije, mire, hermano, yo voy a orar al Señor. Si el Señor me dice, dale, yo te voy a dar. Pero el Señor me dice que no te voy a dar. Y el hermano me miró con una cara diciendo, no me quieres dar, ¿no? O sea, yo digo, espérame, hermano, estamos bien. O sea, entiende que Dios te habla y me habla. Entonces nos va a hablar. Vamos a saber si esto es de Dios. Porque a mí me ha tocado estar en el otro lado, lo acabo de decir, ¿verdad? De pedir. Y no poquito dinero, pedí mucho dinero. Ahora yo soy cuidadoso y digo, bueno, vamos. Y el hermano me era con cara incrédula diciendo, no. Yo digo, en serio, hermano, ora, creyendo con fe. Dios te va a contestar, vas a ver. Entonces, yo oré y la respuesta fue, ¿usted qué cree? No era poco dinero lo que dio el hermano. Entonces yo le di algunos pasajes bíblicos de los que estamos viendo también. Y el hermano se fue y él oró. Y vino, Dios me dijo que me des. ¿A poco, hermano? Le digo, ¿a poco Dios es contradictorio entonces? Le digo, porque a mí me dijo que no. Entonces, ¿a qué Dios fuiste tú? Dime a qué Dios fuiste tú y a qué Dios fui yo. Pues yo sí tengo temor de Dios. Yo sí te digo que me dijo que no, yo te lo digo en el temor de Dios. Mal sería que Él me pidiera, porque aquí mismo está, que al que le cierra su corazón al necesitado, pues Dios está ahí viéndolo, ¿verdad? Y yo sabía que al que le presta al pobre, Dios, que lo bendice también. Son dos que por nuestra fe nos movemos a eso, ¿verdad? Y él no, estaba ahí bien amargado. Pasaron meses, ¿verdad? Y yo le decía, él se fue amargado, pero yo lo seguí buscando. ¿Cómo te fue, hermano? Hermano, al principio, entonces sí te dijo que sí. No, hermano, te estoy viendo cómo andas. Porque en el espíritu veo que andas bien confiando en el hombre en vez de confiar en Dios. Cuando tú empieces a confiar en Dios, vas a ver. Así le dije al hermano, sin lugar a dudas, Dios te va a resolver esto. Sin lugar a dudas. Y el hermano pasó casi un año, hasta que un día
pues dice que se arrodilló al Señor y lloró porque ya estaba desesperado, ya lo andaban como secuestrando, parece. Y yo también andaba angustiado, porque pues, Señor, pues no, no. Y el hermano se humilló al Señor, se angustió y se humilló, realmente se derramó ante el Señor, ¿verdad? Y la respuesta fue inmediata, mis hermanos. La respuesta fue inmediata. Vinieron las personas y en vez de, les propusieron una manera de amigable de pagarlo así, de detener que aumente los intereses y los moratorios, y todo quedó resuelto en una sola. Y él sabía que era de Dios, yo también. Y yo le dije, ¿no ves, hermano? Te hubieses ahorrado como 9 meses, un parto fue ya lo tuyo. Y dice, sí, es verdad. ¿Qué aprendimos? A confiar en el Señor y no en el hombre. Amén. Y fue algo tremendo en donde él y yo crecimos en el Espíritu. Es una experiencia hermosa. Cuando ya uno la pasa, ¿verdad? En el momento es difícil. Y fíjense aquí en este ejemplo, ¿no? Y terminando. Vemos que Eliseo le da un consejo que pocos se dan cuenta cuando leen este pasaje. Dice, dime qué es lo que tienes en casa, a la viuda, a la que le está pidiendo ayuda porque no tiene con qué pagar la deuda. Y Eliseo le dice, dime qué tienes. Mucha gente se ofendería, ¿verdad? Oye, espérame, tú eres el gran profeta de Dios, eres el patrón de mi... ni le diste seguro a mi... Pues por eso ando batallando. Y ahora me estás preguntando qué tengo en casa. No tengo nada, por eso vine a ti, Eliseo. Tú eres el bueno. ¿Qué? Pues, ¿qué? ¿O no? Como viuda. ¿No harían eso algunos? Pues sí, yo me desesperaría con este señor. Pues, ¿no era que tú eres el sabio, el bueno? Pero es tremendo. Pero esta pregunta es la pregunta que Dios nos hace a nosotros, hermanos. Como le hizo a este hermano en este ejemplo que di. Dios nos pregunta, ¿qué tienes tú en casa? ¿Qué tienes tú en tu ser interior para enfrentar estos problemas? ¿Tienes mi espíritu? ¿Tienes fe para poder resolver ese problema? El Señor directamente siempre apunta a todo problema que tenemos en esta vida, de cualquier tipo y índole, ¿a qué? A nuestro espíritu. Porque todo se debe discernir en el espíritu y todo se resuelve por medio del espíritu. O sea, y ese espíritu de Dios al cual nosotros nos aferramos, usted quiere tener manos espirituales, ¿qué piensa que son esas manos espirituales, por así decirlo? Su fe. Voy a confiar que el Señor es mi proveedor, voy a confiar que el Señor, a pesar de estas circunstancias, Él me va a sacar adelante, pero yo voy a esperar en el tiempo del Señor, yo voy a esperar su consejo en el Señor. Yo me acuerdo que cuando andaba con esas deudas que después Dios me sacó, yo estaba leyendo el libro de Proverbios, leía mucho, y todo el tiempo era, tú la regaste. No, sí, Señor, perdóname, ya entendí que la regué, necesito de tu consejo, Padre. Ayúdame, ¿qué debo de hacer? Y ahí cuando me humillaba ante Él, y Él me dio una solución de que yo ni siquiera hubiese pensado. Más, una solución que realmente, no la voy a contar ahora porque es muy larga, pero realmente era por fe. No era porque yo pensaba, yo conocía y yo tenía ciertos contactos. Nada que ver. Además, esos contactos que yo tenía, todos me abandonaron. Nadie estuvo conmigo. Pero ese Dios en que nosotros confiamos es el que nos dice qué tienes en casa, en tu ser interior, en tu alma. Y la viuda hizo lo que el hombre de Dios le pidió. En ese momento, la poquita fe que ella tenía, la aplicó, obedeciendo el consejo de Dios. Sacó la poquita, el aceite que tenía y lo usó como dijo el Señor. Pero ella pudo haber dicho, ¿qué estás diciendo, hombre? ¿Cómo que de aquí voy a pagar mi deuda? No, me voy con los agiotistas a ver cómo me ayudan. ¿O no? Pudo haber dicho eso, pero dijo, híjole, con esto voy a pagar esta deuda de 2 millones de pesos con 1 litro de aceite. No, pues, ¿cómo? Empieza a ponerlo ahí. Y yo creo que con la poquita fe obedeció, ¿verdad? ¿Qué hizo? Obedeció.
Y empezó a ponerla y seguía saliendo y seguía saliendo. Y después, hijos, traigan más vasijas, vecinos, traigan. Y seguía y llenó y se volvió empresa de aceite, parece. Seguía saliendo y seguía saliendo. ¿Y qué salió? Pagó a todos y le sobreabundó. Le alcanzó y le sobró para su vida. O sea, estamos hablando de que ella tenía una vida de 10, 20 años más. No se sabe que sus hijos necesitaban crecer, ¿verdad que sí? Y para todo eso salió el aceite. Y hasta que Dios dijo, hasta aquí, esto te alcanza y te sobra. Amén. Si hacemos, mi hermano, mi hermana, si hacemos lo que Dios nos pide a través de su sabio consejo en la Biblia, si volvemos a la esencia del tercer consejo, ten cuidado de las deudas y más de las deudas de los otros. Y por consiguiente, ser el fiador, el garante de esas deudas de otras gentes, generalmente no es algo aconsejable entonces. Por eso dice el tercer consejo, ¿qué dice? No lo hagas. Proverbios 22:7 dice, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Esa es la ley. El que toma prestado es ¿qué? Esclavo del que le presta, del prestamista. Si usted es garante de uno que toma prestado, es esclavo del esclavo. O sea, peor situación no se puede estar. Si alguien le pide ser fiador o garante, pues ya tiene el consejo de Dios ahora y aquí, en este pasaje. Igual, siempre póngalo delante del Señor en cada caso particular que usted vive. Por eso fueron los ejemplos que le di, por eso se me hizo un poco largo, pero era necesario darlos, porque hay ejemplos y hay casos en particular, en donde sí es necesario a veces, pues, mostrar misericordia y dar o recibir la bendición de Dios, ¿no? Recuerde, Dios nos puede guiar de una manera específica, puntual, respecto en ciertos casos. Amén. Pero ya sabe el consejo general. ¿El consejo general cuál es? Con este consejo base usted podrá ¿qué? Ahorrarse muchos dolores de cabeza, que es no ser garante, fiador de otros que se endeudan. 27 dice, no te comprometas a pagar, 26, no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás ¿en dónde? En la calle. Son consejos que más vale hacerle caso, ¿verdad? Pero siempre ir al consejo en la oración, por cada caso en específico. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque este día tú nos has dado varios consejos, Señor. Ayúdanos a no olvidárnoslos, sino aplicarlos. Quizás algunos o todos estamos inmersos en algunos problemas por no seguir estos consejos, Señor, tus consejos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir, a saber qué es un consejo bueno, tu consejo. Y siguiéndolos, o sea, siendo obedientes a ese consejo, poder vivir en paz y en gozo en esta vida. Que nuestras familias no tengan que sufrir de más por nuestras malas decisiones, por nuestro seguir este razonamiento propio o este corazón engañoso. Señor, gracias te damos porque en este consejo sabio que tú nos has dado, nosotros sabemos qué es lo bueno. Ayúdanos en nuestra fe, aferrarnos a este sabio consejo tuyo. Te suplicamos, Señor, como le suplicó la viuda a Eliseo, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra escasez y dificultad, Padre. Sosténnos con tu brazo poderoso, en ese brazo poderoso en que nosotros hemos confiado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga.